Bien, tengan ustedes muy buenas tardes, un saludo cordial a todos, a cada uno de ustedes. Yo creo que no empezaré, me llamo, ya me conocen. Vamos a hacer. Bueno, en esta clase inaugural, que no tenemos muchas clases, vamos a empezar dando las normas generales, vamos a dar el programa que vamos a llevar adelante y ya empezaríamos con la primera unidad. ¿Ya? Bueno, hay algunos términos, acá ustedes tienen la unidad 0, que sería la unidad introductoria, donde vamos a conversar un poquito sobre algunos términos que con la modificación del programa se ha ido modificando. Ustedes saben que esta es la primera vez que el quinto año está entrando al diseño curricular por competencias. Hasta el año pasado, todos los grupos, hasta el cuarto año, estaban dentro del diseño curricular por competencias. Es decir, una gestión cada año iba avanzando. Este año nos toca el quinto año, ¿ya? Y en el diseño curricular por competencias se va a hacer un poco de énfasis en lo que son los saberes. Los saberes como el saber hacer, el saber convivir y el saber ser. Estos saberes son los principales parámetros del diseño curricular por competencia, como dice su nombre, donde se hace énfasis en las destrezas, habilidades y competencias. Pareciera que el programa que tenemos es un programa cuyo contenido mínimo tendría que ser muy similar a los contenidos mínimos que existen en todas las carreras de medicina de la Universidad Católica. ¿Ya? Entonces, va a variar algo con lo que tradicionalmente nosotros damos. ¿Por qué? Porque ya ha llegado a esta etapa en que ya es un diseño curricular por competencia. De todas maneras, dentro de este diseño donde mayor énfasis se hace, porque de ahí vienen las evaluaciones, es en el saber. Recuerden ustedes que el saber, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo que nosotros como docentes les transmitimos a ustedes, conocimientos. Ese es el saber. Pero después viene el saber hacer. El saber hacer, ¿qué es? Que una vez que ya tengan el conocimiento, hagan ustedes. Ese es el saber hacer. El saber ser, ¿a qué se refiere? Son principios, son valores, son aspectos ontológicos que nacen de la propia persona y que eso ojalá acompañe no solamente en el transcurso de su vida universitaria, sino también profesional. Y el saber convivir. Probablemente se tenga que hacer algunos trabajos, ¿ya? Y para nosotros el saber convivir va a ser hacer trabajos en equipo, hacer trabajos grupales. Y esos trabajos grupales ustedes tienen que escoger con quienes quieren hacer el trabajo. Eso es muy importante y va a tener una trascendencia enorme cuando salgan profesionales. Porque recuerden ustedes que cuando salgan profesionales, cada uno escogerá una disciplina, una especialidad. Pero cuando les llegue un paciente, ese paciente no va a ser exclusivamente de su especialidad. Tal vez requiera de otras especialidades. Entonces ustedes tienen que buscar otros colegas con los que puedan trabajar. Y qué mejor aquellos colegas
que durante la vida universitaria los han conocido como personas compatibles con ustedes, personas buenas, honestas. Entonces, cuando les toque buscar colegas, amigos de otras especialidades, van a buscar aquellos con los que ustedes ya han convivido. Por eso, esa es la parte que nosotros vamos a empezar a hacer en la medida que se pueda, no en todo, porque nosotros tenemos una situación un poquito especial, y eso se darán cuenta. ¿Tenemos horas prácticas nosotros? No. Para empezar. Entonces es difícil de que yo pueda destinar una hora para que hagan exposiciones ustedes, porque el tiempo para nosotros es muy limitado. Y si ustedes se dan cuenta, hay feriados que directamente ya nos disminuyen. Los viernes santos son siempre viernes, valga la redundancia. Entonces ya es menos ese día, ¿ya? Los otros días que exista algún feriado, pues cae viernes, ya tenemos casi 14 días sin hacer clase, porque es una vez por semana. Entonces vamos a tratar de jugar, estas son las normas, las pautas, pero hasta donde se puede. Inclusive hay un tema que eventualmente lo dábamos, eventualmente si nos alcanzaba el tiempo, pero no siempre sí. Bien. Dentro de las normativas académicas, son las normativas que están vigentes, van a ver ustedes que en las cartillas descriptivas, en los programas, sigue apareciendo la parte de la asistencia. Esto, volverles a reiterar, en cuanto a la asistencia, no vamos a tomar asistencia nosotros al inicio de la clase, ¿ya? ¿Esto por qué razón? Porque si tomamos al inicio, van a seguir entrando sus compañeros a clase y posteriormente van a decir, he llegado retrasado, y uno no puede estar para cada estudiante fijándose a qué hora llegó. Justo llegué después de mi nombre. Un poco difícil que yo pueda saber en cada uno de ustedes en qué momento llegar. Entonces la asistencia la vamos a tomar después de unos 20 minutos, 30 minutos de iniciar la clase, pero solamente se toma una sola vez. Literalmente, las puertas van a estar abiertas, por más de que las vean cerradas, pero me refiero a que ustedes, si por alguna circunstancia llegan tarde, igual pueden entrar, ¿ya? Lo único que les pido es que cuando entren, no arrastren los pupitres, no metan bulla y no saluden, ¿ya? No saluden porque decir, buenas tardes docentes, puedo pasar, he llegado tarde, está interrumpiendo la clase. Entren callados, siéntense, no hay ningún problema. Bien. Dentro de las normativas académicas nuestras, al ser una asignatura con un solo día de clases y semestral, vamos a tener solamente 2 evaluaciones y obviamente la evaluación final. Ya vamos a dar, cuando veamos el programa, ya vamos a indicar hasta dónde llega la primera evaluación, hasta dónde llega la segunda evaluación. Hay algo que, bueno, ustedes ya van a egresar, por eso les digo con alguna libertad si se quiere. A veces no analizamos fuera del papel algunas normas. En el papel se escucha, se lee bonito, pero en la práctica no tanto. Para empezar, con algunos grupos hemos pasado 2 evaluaciones en bioquímica, ¿sí? Más la final. ¿Qué significa? Estamos hablando anual. 3 evaluaciones
significa menos 3 días de clase, ¿sí? 3 evaluaciones. Tiene que haber una clase, que eso es lo que nos indica, y ustedes son conscientes de que tenemos que hacer la alimentación, un día que destinamos a que tengan ustedes sus dudas, aclaren, revisemos los exámenes, ¿sí? Ya son 6 clases, uno de cada examen. Las personas que estuvieran mal tienen que dar el recuperatorio. Como son 3 parciales, recuperatorio. Estamos hablando de 9 clases. 9 clases significa 2 meses y medio, ¿o no? ¿Sí? 2 meses y medio. ¿Qué pasaría si acá hiciéramos eso? Nos quedamos con menos de 2 meses y medio por acá. Nos quedamos con un mes de clase, y un mes de clase, ¿cuánto significa? 4 clases. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la teoría es una cosa, en la práctica no siempre es tan adecuado, pero haremos lo posible. Bien, estos exámenes que vamos a dar, vamos a hacer exámenes que van a ser de elección múltiple, ¿ya? Y aparte, probablemente lo que les mencionaba, eso les voy a avisar, con anticipación, dentro del examen alguna pregunta de desarrollo, de investigación, que con la anticipación debida les voy a avisar. Tan con la anticipación debida que ya les puedo avisar hoy día una de las preguntas, que es importante, pero no le podemos dedicar un tema íntegro, un día, una clase. Acuérdense, una de ellas es el consentimiento informado. Vamos a dar alguna pauta, pero probablemente el trabajo de investigación lo tengan que hacer. Lo que se refiere a campos de acción y esferas de actuación, ahora se ha abierto un poquito más. Recuerden ustedes, esto se da en todas las materias, en todas las asignaturas. Cuando nos referimos a campos de acción, nos referimos a que nuestra asignatura, en este caso, medicina legal, medicina legista, medicina forense, que vamos a tener que aclarar los términos, ¿con qué materias, con qué disciplinas, con qué carreras o con qué profesiones se relacionan? Si ustedes quieren, ¿con qué asignaturas de la misma carrera? Vamos a ver, una vez que nombremos las unidades temáticas, que nosotros tenemos una relación muy grande con la materia de traumatología, todo lo que son lesiones. Entonces hay una relación con la parte de psiquiatría, para saber si la persona está mentalmente sujeta a una sanción penal o por las circunstancias de alteraciones mentales no podría ser sujeto a una sanción penal. Entonces tiene que ver con psiquiatría. Tiene que ver un poco con endocrinología, tiene que ver con pediatría para ver también algunos datos de lesiones, qué pasa con los niños que cometen algún delito, son sancionables, no son sancionables. Entonces tiene alguna relación. Entonces, dentro de la carrera hay materias con las que se relacionan. Eso se llama campos de acción. Pero también se relaciona con otras asignaturas de otras carreras, como podría ser con la carrera de psicología, con la carrera de bioquímica, por las drogas, por la carrera de ingeniería de alimentos, por las intoxicaciones, los envenenamientos. Entonces se relaciona. Con otras carreras también la relación es muy, muy importante con la carrera de Derecho, con
porque con criminología, penología es una relación muy importante. Esos son los campos de acción, con quiénes se relacionan. Y cuando hablamos de la esfera de actuación, nos vamos a referir con qué intensidad hay esa relación. Esto simplemente por carácter de enseñanza, no tiene nada que ver con otras circunstancias. ¿Conocen la carrera de Filología Hispánica? Bueno, no la conocen con mayor razón. ¿Qué importancia tendrá nuestra materia con la carrera de Filología Hispánica? Es el estudio de la idiomática. Nada. Entonces, la esfera de actuación, por mencionar Filología Hispánica, no hay. No es importante. ¿Ya? Con el idioma, disculpen, voy a mencionar un idioma X, probablemente con el idioma chino no sea muy importante porque tampoco lo conocemos. Entonces, pero sí, con criminología en derecho, la relación es muy grande. Con penología, derecho penal en derecho es muy grande. En el año 1946, la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, de la carrera de Derecho, eliminó la materia de medicina legal porque no le parecía dentro de su currículo algo importante. Fue la época del mayor postulantismo que tuvieron los abogados. ¿Por qué? Porque el perito forense presentaba su informe para algún caso delictivo, una violación, un aborto, lo que sea. Buenas tardes. Entonces, presenta esa situación muy particular de lo que significa la relación y la profundidad. Pero resulta que allá dejaron ya de dar la materia. Cuando presentaban el informe del peritaje legal, decían, presenta constituciones, la elaboración de tritenas. ¿Qué tenían que hacer los abogados? Solicitar que el perito forense explique qué quiere decir. Entonces todo el tiempo se solicita aclaración. No había conocimiento. Tuvieron que volver a dar todo el área que está allá, San Simón o San Andrés, está por área. Todo el área de criminología lleva una o dos materias de medicina. Vean ustedes la importancia. Entonces, cuando hablamos de esferas de actuación, nos referimos a la profundidad de la relación. Con algunas es ligera, con otras es un poquito más. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna aclaración? Vamos a entrar a ver ahora nuestro programa analítico. Y van a ver que algo que les había mencionado, probablemente en la materia anterior, es la importancia de la bibliografía no sesgada. Muy importante. Tal vez no se ha tomado en cuenta porque todavía tenemos la costumbre, y respeto cualquier opinión diferente, de tener un texto guía. ¿Sí? ¿Hay o no hay textos guías de cada materia? ¿Será que eso es lo mejor? Habría que ver. ¿Por qué? Porque empezando del término de universidad, la universidad significa universalidad del conocimiento. Por lo tanto, no debería haber el dogmatismo académico. Esto es así porque nuestro texto dice que es así. Bueno, sí hay que estudiar porque así dice el texto. Pero no habrá otros textos, que no son los oficiales, que digan otra cosa. Ahora les voy a demostrar un poquito que alguna vez creo que mencioné. No vamos a entrar, y aunque un poco
fuerte, indicando lo que dicen algunos libros especializados de que la marihuana es mala. Porque si solamente les doy esa conducta, ese texto, OPS o OMS en algún caso, ¿ya?, que dice que la marihuana es mala, sabiendo que hay otras vertientes donde que nos indica a nosotros que no había sido tan mala la marihuana. Entonces, si nos basamos en un solo texto, vamos a salir, y es un ejemplo nada más, hay varios, ¿ya? Si nos basamos en un solo ejemplo, vamos a quedar saliendo de que la marihuana es mala, es mala, es mala. ¿Por qué no saber que para algunos autores tiene estos perjuicios, para otros tiene estas virtudes? Y ustedes, en el ejercicio de su profesión, verán cuáles les parece lo mejor, pero a sabiendas de que hay otras opiniones. Y eso van a ver que no es el único caso. Bueno. La unidad 0 o unidad introductoria es todo lo que hemos estado más o menos conversando. Características, parámetros, normativas administrativas, universitarias, normativas dentro de la clase. Hablando dentro de la clase, algo que me imagino, ahora ya está en un curso superior, podrá ser más fácil asimilar, pero traten en lo posible, ¿ya?, de que cuando estén en la clase traten de guardar un poquito el mayor silencio posible. Van a tener ustedes la oportunidad en el tema de levantar la mano y preguntar todo lo que quieran referente al tema, ¿ya? Eso es para el ejercicio un poquito de diálogo, pero traten en lo posible, como digo, ese diálogo entre ustedes que de alguna manera pueda perjudicar. Si alguien no tuviera el interés de escuchar porque sabe que sería una maravilla, no hay problema, esa es una cuestión muy personal, muy personal. No quiere atender, no quiere tomar, por si acaso tomar apuntes no es obligatorio, quiero aclararlo, pero el que quiere toma apuntes, toma esto, el que quiere grabar, graba, no hay ningún problema, ¿ya? Puede hacerlo, y el que no quiere, no. Pero eso es una cuestión personal. Pero si alguno de ustedes comienza a conversar, a charlar, ya perjudica a los demás, ese ya no es un problema personal, ya es un problema mío. Entonces tendré que tomar alguna conducta, ¿ya? Eso a manera de reflexión. Bueno, dentro de esta unidad introductoria vamos a conversar también de algunos términos ya de la misma asignatura que están un poquito en discrepancia, que han sido aumentados. ¿Qué se llama nuestra materia ahora? ¿Medicina legal? Sí. ¿Qué más? Y forense. Y forense, antes no era eso. Ya le han aumentado. ¿Qué sigla tiene? Ya. Antes tenía MED 507, ahora ya es diferente, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a conversar un poquito sobre los términos que serían necesarios aclarar. Estos términos se utilizan, algunos como si fueran sinónimos, otros no. ¿Qué es medicina legal? ¿Qué es medicina legista? ¿Qué es medicina forense? ¿Alguien sabe más o menos si hubiera alguna diferencia entre esto? Vamos a ir viendo.
Durante muchísimo tiempo en la academia, me refiero ya en las universidades, se ha utilizado el término de medicina legal, cosa que era bastante correcta, si se quiere, ¿ya? Porque tenía un antecedente que la medicina no se daba en las academias, no se daba en las universidades, ¿ya? La medicina era transmitida a través de expertos, porque no había, estoy hablando, por ejemplo, en Bolivia, la primera universidad ha sido en 1624, la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier. Antes no había ninguna en Bolivia, ¿ya? Ninguna en Bolivia, esa es la más antigua, y una de las más antiguas de América. La más antigua ha sido la Universidad de República Dominicana, la San Marcos en Lima, que han sido más antiguas todavía, y una de Colombia. Tremendamente antiguas, ¿ya? Pero fuera de esa época no había universidades. ¿Y cómo se enseñaba medicina? Que había un experto, no siempre médico, un experto que tenía ayudantes, y esos ayudantes comenzaban a saber qué era lo que hacía el, entre comillas, profesor. Entonces les acompañaba y comenzaba a decir, vamos a hacer este tipo de curaciones, algo que era común. Les voy a enseñar a hacer las sangrías, que era una técnica en sus tiempos muy común, sacar un poquito de sangre, bichitos, etcétera, etcétera. Bueno, tal es así que en los antecedentes figura la historia de un presbítero, de una especie de sacerdote, que decía: yo, presbítero de fulano de tal, certifico que el Señor tanto y tanto ha sido capacitado durante 2 o 3 años por continuar a mi lado y aprender todas las artes y las ciencias de la medicina. Por lo tanto, certifico que está capacitado. Ese era el médico. Ese era el médico. ¿Ya? No había academia. Entonces, dentro de esos médicos empíricos, había un grupo de médicos que se relacionaban con los problemas que tenía que ver la judicatura, las leyes. Por ejemplo, el Código de Hammurabi, muy antiguo, ¿ya? En los que de alguna manera relacionaban la medicina con el derecho. Entonces había un grupo de esos médicos que estaban muy ligados a lo que era el aborto, lo que era el suicidio, homicidio, violaciones. Esa parte manejaban, ¿ya? Y como estaban relacionados con las leyes, a ese grupo le daban el nombre de medicina legal o médicos legales, porque estaba relacionado con las leyes, ¿ya? Pero cuando vino la academia, las universidades, ustedes se darán cuenta, todos los médicos con título son médicos legales o no. Todos son médicos legales. ¿Pueden ejercer o no pueden ejercer? ¿Por qué pueden ejercer? Porque han cumplido la legalidad de sus documentos que los acredita ser médicos. En este momento, si ustedes van a atender un paciente, que no sea emergencia, pero van a atender un paciente, ¿son médicos legales? No, son ilegales. Son ilegales. Pero el momento en que tengan título, ya son médicos legales. Entonces resulta que todos los médicos que tenían título eran médicos legales. Entonces, ¿qué diferencia había con el médico que estaba relacionado con las leyes? Si todo médico que tenía título era un médico legal, ¿ya? Entonces, ahí viene el siguiente término, que es médico legista, ¿ya? El médico legista es el médico legal, como cualquiera de nosotros, que ha hecho especialidad, ¿ya? O está orientado
a trabajar con las leyes. No sé si notan la diferencia. El médico legal seríamos todos los que tenemos título, pero aquellos que, aparte de tener título, han hecho especialidad o se han orientado a la parte de todos los problemas médicos relacionados con la parte jurídica, ¿ya? Tendrían que llamarlos médicos legales, y volvemos a lo mismo. Entonces se les llama médicos legistas. Y en algún momento estamos pensando de que el término de nuestra materia ya no debería ser medicina legal, debería ser medicina legista, porque es legalmente ejercida, como todos, pero es la rama orientada a la judicatura, a la parte legal del derecho. Entonces, debería ser médico legista. Ahora aparece otro término, médico forense. El médico forense es aquel profesional que tiene una particularidad, depende del Ministerio Público, ¿ya? Es decir, es parte de la judicatura, es parte de la forensía. Quiere decir que es un grupo de médicos que no solamente tiene la orientación de la medicina legista, sino que el Ministerio Público lo nombra médico forense. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos ser médicos legistas, pero no somos médicos forenses. Porque para ser médico forense, el Ministerio Público, la judicatura, tiene que decir, usted va a ser médico forense porque va a depender del Ministerio Público, no directamente del colegio médico. ¿Se dan cuenta? Ellos dependen de la parte jurídica. Son los médicos peritos forenses que son los encargados de hacer las autopsias. El médico legista no hace autopsias. El médico legista es el que ha estudiado medicina legista, ha estudiado como especialidad, pero no lo han nombrado médico forense, entonces sigue como médico legista. En cambio, ese médico legista, una vez que el Ministerio Público lo nombra, ya es médico forense. Es aquel profesional médico especializado que al requerimiento de autoridad competente, juez o fiscales, está autorizado a hacer las autopsias. El médico legista no. El médico legista enseña, transmite, puede hacer algún certificado particular, lo que sea, pero no pertenece a la forense. Son términos que de alguna manera van a estar un poquito en contacto ustedes con cualquiera. Y es necesario si les preguntan alguna diferencia sobre el párrafo. Bien, ahora vamos a entrar a ver la unidad 1 del programa. Recuerden que no estamos avanzando todavía los temas, o sea que no vamos a profundizar. Pero ustedes tienen que saber desde el primer día, tienen que saber el programa. Entonces, voy a transmitir el programa. Lógicamente que el programa está con las autoridades, todos hemos tenido que presentar, pero siempre es conveniente que en clase también coloquen. Unidad 1. Vamos a ir, si se quiere, en la cronología de la vida, que nos va a ayudar a nosotros bastante para saber cómo vamos a ir subiendo los temas. Ya van a ver enseguida una aclaración que vamos a hacer. En la unidad 1 tenemos como término obstetricia forense. Fíjense el apellido que hemos visto hace un momento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver de la obstetricia está relacionado con las leyes. Si no estuviera relacionado con las leyes, obstetricia sería obstetricia que están llevando ustedes o que van a llevar.
la definición de obstetricia. Sería esa nomás. Pero como tiene apellido forense, esa obstetricia la tenemos que relacionar con las leyes. A propósito, hay ciertos términos que con seguridad ustedes los conocen muy bien, pero al ser tan comunes, a veces no nos damos cuenta de que no habíamos podido transmitir con palabras. A ver, ¿qué es el embarazo? ¿Todos saben o no? ¿Cuál es la definición del embarazo? Es tan común, todos saben, ¿sí? Pero miren, ¿qué es, perdón? No, fecundación es antes del embarazo. Ya, pero ¿cuál sería gestación? Sí, correcto. ¿Cuál sería la definición? La creación Bueno, lo interesante es que siendo esa palabra tan común, no la tenemos en palabras. Entonces, cada una de estas partes vamos a dar su definición, Y toda la definición que demos, por ejemplo en obstetricia, al ponerle el apellido forense, es la definición de obstetricia, pero relacionado a las leyes. Y en obstetricia vamos a ver, siguiendo la secuencia de la vida, que eso nos va, lo que decía su compañero, lo que nos va a ayudar. Para que exista vida, lo primero que vamos a ver, recuerden que está relacionado con la ley, ¿no? Lo primero que tiene que haber es alguien me decía, no sé en qué sentido, pero para que exista fecundación tiene que haber pareja, no siempre, porque puede haber pareja homóloga, pareja del mismo sexo, y nunca van a tener fecundación. Entonces, lo primero que tiene que haber es fecundación. Y ahí vamos a ver los problemas legales de la fecundación. Fecundación natural, fecundación asistida. Una vez que ha habido la fecundación, ¿qué es lo que viene? Lo que les mencionaba. Viene el embarazo. Fíjense que es secuencial. Después del embarazo, ¿qué vendrá? El parto. El parto. Y como estamos hablando de relación médico-legal, ya estamos hablando de forense, acá vamos a ver, como en todos los temas, relación médico-legal. Entonces, este sería el esquema de la primera unidad. Y vamos a ver cosas que son muy motivantes, si se quiere, que nos van a permitir un poco el análisis, ver que algunas cositas no las teníamos muy claras, ¿ya? Tanto en la fecundación como en el embarazo. Con la tecnología que ha avanzado tanto, que en muchos casos el avance tecnológico ha superado al avance legal. Es decir, la legislación no tiene algunas respuestas. Eso se llama, ¿qué? Vacíos legales. Porque hay cosas que, si ustedes se ponen a analizar, tienen que ver con esto. Hace unos 20, 30 años era impensable que existan algunas cosas. Impensable. Les voy a dar la pauta. Era común y corriente, ya, inclusive un dicho muy común, reitero acá, que decían las abuelas, ¿se acuerdan? Los hijos de mis hijas son mis nietos. Los hijos de mis hijos, no sé.
Porque hay la duda. Hablando claro, voy a aclarar. Si una mujer se embaraza, independientemente de que sea de Pedro, Sancho, Martín, de cualquiera que sea, ese es su hijo, ¿no? Ni duda acá. Pero el esposo tendrá esa seguridad de que el hijo que está esperando su mujer es de él. No, prueba. ¿Por qué se ha hecho pues la prueba de ADN? Porque no hay la seguridad. ¿Ya? Entonces se decía que no. Bueno, ahora, a propósito de esas situaciones que no todo estaba escrito, si alguien desea hacer una especialidad en medicina legista después de egresar, y les toca hacer en Europa, por mencionar algo, pero está recién casado y el marido viaja, la mujer se queda porque la beca no alcanza para los dos, pero después de un tiempo el marido por razones económicas no puede venir y le dice a la mujer que quieren tener un hijo. Lo tienen. ¿Será necesario que el marido venga acá o que la mujer vaya allá? No, no es necesario. Se agarra un sobre Manila por Western Atlas, no. Se agarra espermatozoides en nitrógeno líquido y se lo puede despachar de Europa acá. Llegan los espermatozoides y se lo introduce al vientre de la madre. Tiene su hijo. Antes eso era impensable y todavía sujeto a mucha crítica, ¿no? ¿Cómo que se embarazó si el marido está allá y la mujer se embaraza acá? Era impensable, ¿sí? Pero hay otras cosas todavía más raras. Era común, ya, vamos a poner como ejemplo, siguiendo la fundamentación, que una charla de niñas o de niños de 5 años, por poner una edad, de 5 años, y le dice uno al otro, ¿y qué es tu papá? A mi papá es carpintero. ¿Y qué es tu papá? Mi papá es profesor. ¿Y qué es tu papá? Bueno, mi papá, 5 años tiene la criatura. No sé la verdad porque hace 15 años que se murió. La criatura tiene 5. Impensable, ¿no? Algo anda mal. No, porque ahora con la tecnología se agarran los espermatozoides de algunas personas que tienen cáncer y otros que vamos a mencionar. Se agarran los espermatozoides, se hace la crioterapia, se conserva en nitrógeno líquido a menos 200 grados de temperatura, se conserva y se puede conservar 10 años. Y después de 10 años, la mujer dice, ahora quiero tener hijo de mi marido que se ha muerto. Le sacan los espermatozoides, le hacen inseminación in vitro, nace la criatura. Nace la criatura y su padre hace 10 años atrás ya había fallecido. O sea, cosas que antes no se pensaba que podía haber. Y otra peor, que no me van a creer. Charla de niñas, de 5 años, por poner igual. Dice, ¿qué es tu mamá? Mi mamá es secretaria. ¿De vos? ¿Qué es tu mamá? Mi mamá es lo mismo, profesor. A ver, escuche. ¿Y qué es tu mamá? No, mi mamá todavía no ha nacido. ¿Se dan cuenta? ¿Quieren que les diga cómo es esto? Vamos a hacer como en las telenovelas. Escucha el próximo capítulo, la próxima clase les cuento, porque si no, no voy a saber qué contar la próxima clase. Así que les voy a dar el resultado la próxima clase. Es para mantener el entusiasmo. ¿Qué dirá? ¿Qué se inventará? Bueno, el primer tema. Fíjense que acá hay una secuencia. Si no hay fecundación, no hay embarazo. Si no hay embarazo, no hay parto.
y tiene que estar todo relacionado con esto. Si tienen alguna duda, me preguntan. Unidad 2. Bueno, la unidad 2 es sexología forense. Recuerden ustedes que todo tema empezamos siempre por su definición. Sabremos qué es sexología forense. Primero vamos a dar su definición y tiene apellido forense. ¿Y qué vamos a ver en sexología forense? Vamos a ver primeramente las formas de identificación del género de las personas. ¿Ya? Eso después de la definición, obviamente. Lo primero que vamos a ver es identificación sexual o de género. ¿O es lo mismo que dicen ustedes? Y este es un problema que en el ámbito general es muy discutible, ¿ya? Que no voy a entrar a detalles todavía, pero en algún momento podemos conversar, hay que decir, una persona que se ha operado es hombre, es mujer, ¿cómo se considera? Recuerden que en este momento nuevamente apareció la polémica de una famosa boxeadora que hubo sus problemas, otra vez ha aparecido que le están excluyendo. ¿Ya? Ahora, ¿corresponderá o no corresponderá? Podemos hacer parte del análisis de acuerdo a esto. Cuando hablamos de la identificación del género, de la parte sexual, es la parte biológica. Eso, mientras el de arriba no diga otra cosa, nunca va a cambiar. El hombre va a seguir siendo hombre, la mujer va a seguir siendo mujer. Estoy hablando desde el punto de vista del sexo biológico. ¿Por qué? Porque a la mujer transgénero más bella que ustedes vean, le hacen el análisis del cariotipo normal y le van a ver que es XY. Nunca se va a pasar a XX. Hasta ahora no se ha visto un caso en la vida que una persona transgénero se haya cambiado el sexo biológico, me refiero. Lo que ha cambiado es el género, que es la construcción de un nuevo rostro. Eso sí, pueden hacer. Bueno, identificación. Esa es la primera parte que vamos a ver en sexología. Otra parte que vamos a ver, alteraciones del comportamiento sexual, que también figura como alteración sexual. Es la alteración del comportamiento sexual. Acá no nos interesa si tiene sífilis, si tiene SIDA. Y a propósito, ¿qué otro nombre tiene el SIDA? VIH. No. VIH-Sida, no. Lo que les voy a colocar acá les va a parecer nuevo, ¿ya? Se llama VIH-Sida, ¿no? ¿Así es? ¿No es así? A eso, ¿cuándo han escuchado decir es V, no B? Pero sin embargo la costumbre es VIH. VIH es V. Ya no hay, pues, la Real Academia no hay B labial, dentilabial, B chica, B grande, B mediana, no hay.
solamente hay una sola B y la otra es un B. Entonces sería VIH. Eso era parte. Bueno. En las alteraciones del comportamiento sexual es en el momento de la relación sexual esos comportamientos irregulares, sadismo, masoquismo sexual, exhibicionismo sexual, a eso se refiere que vamos a ver. No como les decía, si tiene enfermedades venéreas, porque eso no tiene directamente que ver con el comportamiento. Otro término. Esto en el programa está, todo lo vamos a desarrollar. Diferenciaciones sexuales. Antes esto llegaba a tener un nombre, pero de lo peor. Las diferenciaciones sexuales, ya de antemano en el libro nos decían, es pésimo, es lo peor, porque en lugar de diferenciaciones nos colocaban aberraciones sexuales. O sea, eran las personas aberrantes, anormales. ¿Y qué eran? Que tenían diferentes opciones del comportamiento sexual. Uno era homosexual, heterosexual, transexual, transgénero. Esos eran. Pero no, al principio eran aberraciones el nombre. Ya de antemano estamos criticando. Imagínense ustedes como médicos, cuando tienen que llamar a un paciente, diga, ¿usted es aberrante? No sé. Bueno, y lo mismo acá, lo mismo, vamos a ver también la relación médico-legal. Por eso se justifica estos nombres. Forense, 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 porque está relacionada a la forencia, está relacionado a las leyes, a los artículos, etc. Unidad 3, lo que les decía al principio. La relación, ¿se acuerdan? Campos de acción, esferas de actuación. Traumatología forense. Traumatología forense. Hasta en la misma definición, acá ya vamos a tocar algo de las leyes. ¿Qué es traumatología? El estudio del trauma, de las lesiones, ya, estudios de las lesiones, que atentan contra la vida o contra la integridad corporal. Y eso está en el Código Penal, en el título 8, capítulo 3. Y ahí nos habla homicidio, suicidio, asesinato, parricidio, infanticidio. Todo eso nos habla cuando existen lesiones que atentan contra la vida y contra la integridad. A veces uno dice, pero ¿qué quiere decir atentan contra la vida o contra la integridad corporal? Esto vamos a explicar, pero para ir aclarando. De una manera muy sencilla, que ustedes me van a contestar en este momento. Cuando hablamos de las lesiones que atentan contra la vida, son las lesiones que matan. Y contra la integridad corporal son las personas que hieren. Ejemplo, si una persona se corta la parte de la falange del dedo meñique, pequeñita, ¿esa lesión atenta contra la vida o contra la integridad corporal? Contra la integridad corporal, nadie se va a morir de esto. Pero quien recibe un disparo en la frente, ese atenta contra la vida. Entonces, a eso más o menos se refiere y vamos a ir aclarando. Pero en traumatología es necesario ver algunos aspectos. Por ejemplo, tan importante, se van a acordar de este autor, que lo voy a repetir, Rojas Nerio, considerado el padre de la medicina legista, que, miren qué interesante, él ha muerto en el año 1972, antiguísimo.
Sin embargo, ustedes pueden encontrar sus libros del 2000 adelante. Está como el cuento de que se murió el padre y siguen engendrando hijos, más o menos. Rojas Nerio, considerado el padre de la medicina legista, fue un médico argentino formado en París en la época de los grandes genios, Baltasar y compañía, ¿ya? Que era tan excelente que cuando él muere en el 1972, sus discípulos, acólitos, los profesores asistentes, decidieron seguir publicando sus libros. Entonces, seguían los libros a nombre del doctor Rojas Nerio, pero ahí decía o si no, decía colaboradores. Y ahí estaba la lista de aquellos que durante más de 20 años han seguido actualizando su libro. O sea que hay libros de Rojas Nerio del 2000 y él ha muerto en 1972. Miren qué interesante. Bueno, nos parece nosotros. Entonces acá Rojas Nerio decía, en el lugar de los hechos y en la víctima está descrita toda la historia del acontecimiento. Esto es fabuloso. Pero para eso tenemos que saber parte de cómo interpretar la historia. Hay otras cosas más, pero no nos va a dar el tiempo. Pero vamos a ver, fíjense, dentro de traumatología, mecanismos. Los mecanismos por los cuales se produce una lesión que atenta contra la vida o contra la integridad corporal. ¿Ya? Mecanismos de choque, aplastamiento, deslizamiento, subyugación, contacto, esos son los mecanismos. Nos interesa saber esos mecanismos porque gracias al mecanismo nosotros podemos saber quién ha podido ser el autor. Gracias al mecanismo nosotros podemos saber, podemos inferir con qué instrumento se ha hecho, porque cada mecanismo tiene un tipo especial de presión. ¿Ya? No es lo mismo un mecanismo de choque que uno de aplastamiento, una velocidad, fuerza, intensidad y fuerza, etc. Va a variar mucho. Lo mismo en lo siguiente que vamos a contar. Mecanismos. Después, ¿qué vamos a ver? Los agentes, que son los responsables de producir las lesiones que atentan contra la vida o contra la integridad corporal. ¿Y qué vamos a ver? Los principales agentes. Vamos a ver agentes contundentes. Y en los agentes contundentes vamos a ver qué tipo de lesiones producen. Es decir, miren, tan interesante es esta, pienso que es, que cuando ustedes, y eso les voy a repetir, vayan al lugar de los hechos, donde ha habido algún crimen, algún suicidio, homicidio, etc., con solamente ver la condición en que está la víctima, ustedes pueden saber parte del acontecimiento. Parte del acontecimiento. Pueden decir, esta ha sido con un agente contundente. No han visto el agente, pero ustedes por el tipo de lesión se dan cuenta. Entonces vamos a ver agentes contundentes. Armas blancas. Agentes térmicos, agentes químicos, armas de fuego. Hay más agentes, ¿no? Agentes biológicos, armas de guerra, armas nucleares, hay un montón. Entonces, fíjense que con solamente ver el tipo de lesiones, nosotros podemos decir, esto ha sido hecho con un punzón, no con un cuchillo. No, esto no ha sido hecho con un cuchillo, ha sido con un puñal. ¿Ok?
gran parte de la historia, lo que decía Rojas Medio, en el lugar de los hechos y en la víctima está descrita la historia del acontecimiento. Lo que tenemos que saber es leer e interpretar. Entonces, ahí está toda la información, toda la información. ¿Ya? Esto voy a volver a repetir, pero para que vean cómo es motivante, alguna de estas pautas les va a servir de mucho a ustedes extra materia de medicina legal. ¿Por qué? Los agentes, por ejemplo, químicos, ¿ya? Son aquellas sustancias que pueden ser líquidas, gaseosas, eventualmente sólidas, ¿ya? Que por tener pH extremos o muy ácido, muy alcalino, van a producir lesiones, ¿ya? Hasta ahí es fácil de comprender. Pero si es una lesión producida por agente químico ácido, las lesiones son totalmente diferentes que las producidas por agentes alcalinos. Y eso les puede tocar. Va a emergencia un paciente y dice, mire, lo ven ustedes como si se hubiera electrocutado, con costras negras, ¿ya? Como si se hubiera descascarado la piel, de consistencia oscura, necrosis, dura, acartonada, seca. Y dice, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido descarga eléctrica? No, él estaba haciendo algo con algunos líquidos, no sé qué, pero no ha traído líquido. No, los familiares no saben, pero ustedes tienen que saber. Que ustedes vayan cuando el paciente los busque, los familiares, y digan, no, yo tampoco sé, no da, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? Esto es producido por un agente ácido. Entonces ya pueden inferir el tratamiento. O si no, van a ver que las lesiones son blancas, blandas y húmedas. Si ven acá una lesión blanca, como si estuviera mojada y blanda, esto es un agente alcalino. Y en consecuencia hacen el tratamiento. Por eso les decía que va a tener también esa importancia. Bueno, traumatología. No hemos terminado, por si acaso. Atentos a la lista y silencio, por favor. Aguirre Anaora, Amancio Liliane, Antelo Julián, Cabello Andrés, Calderón Yanine, Carrara Caterín, Castillo Gabriel, Presente. Chilo Jorge, Tiene licencia. ¿perdón? Tiene licencia. Ya, eso es otra cosa que les decía. A mí me llegan las licencias, o sea, nosotros no objetamos las licencias. Por el correo nos va a mandar la directora a todo aquel que ha presentado. Y si ha presentado, nosotros ponemos en la lista L, que está con licencia, no hay problema. China Naomi, Denke Jorge, Presente. Durán Carlos, Elorriaga Liliana, Escalante Fabián, Presente. Escobar Hugo, Presente. Fine Nicole, Garay Andrés, Presente. García Carla, González Galvarro, Gutiérrez Luciana,
Ela Amir, Presente. Ornés Bruno, Lema Camila, Presente. Lisboa Emily, Presente. Loensey Sultan, Presente. Manrique Miguel, Presente. Mazo Gabrieli, Presente. Mora Joel, Natush Alejandro, Presente. Natush Natalia, Presente. Nishizawa Inés, Ortiz Mariana, Presente. Ortiz Daniela, Palacio Gonzalo, Presente. Paz Luis Fernando, Presente. Paz Ana Bárbara, Presente. Paz Mateo, Presente. Portillo Natalia, Presente. Quesada Gabriel, Presente. Reynoso Alejandro, Ríos Laura, Presente. Rivero Yasmín, Presente. Roca María, Presente. Salvatierra Dajer, Presente. Santander Mayeli, Serrate Jimena, Presente. Silva José, Tapia Fabricio, Urioste Juliana, Presente. Vaca Flores Camila, Valverde Gabriela, Virué Camile, Sayini María, Sayini María, ahí está, ¿no? Bien, entonces veremos la cuarta unidad del programa. Toxicología forense. Acá vamos a ver también, interesante comentar, porque hay cierto tipo de términos que en algún caso nos pueden parecer sinónimos, en otros no. Por ejemplo, en toxicología forense, ¿qué vamos a ver? Los tóxicos o venenos, la acción en el organismo y el efecto en la sociedad. ¿Ya? Pero cuando hablamos de tóxico estamos hablando de tóxicos, venenos. Y acá vamos a introducir otros términos que también son interesantes analizar. A ver, ¿ustedes han consumido drogas? Sí, todos han consumido drogas, sin excepción. Por eso que es necesario ya a estas alturas precisar. Lo que pasa es que le damos nosotros el sentido peyorativo, el sentido malo de entrada al término de drogas. Y de entrada no puede ser pues malo. ¿Por qué? Les aclaro. Si ustedes van, pues ya, 21 de mayo creo que es, van a ver a media cuadra de la plaza un lugar donde venden drogas y con su letrero grande dice farmacia y droguería Telchi.
Si dice droguería, ¿qué vende? Droga. Bueno, o sea, de entrada ya estamos nosotros, droga, pero no. Droga, ya vamos a ver con detalle, droga es una sustancia que al entrar en el organismo produce transformaciones, buenas, malas, duraderas, no, eso ya es el análisis que será, pero droga no. O sea que esos términos vamos a tratar de alguna manera de ir también precisando. Y otro que tiene que ver con esto, el día es viernes, ¿no? ¿Y ustedes son bebedores? No. Sí, todos son bebedores, sin excepción. Pero ya está el calificativo bebedor, sinónimo de alcohólico. Y se van a dar cuenta que no exagero. ¿Qué es lo que teníamos en la católica en los pasillos? Unos tubitos. ¿Qué se llama eso? Bebederos. Me imagino que no era alcohol, ¿no? Bebederos. Entonces, bebedor es la persona que consume bebidas. De ahí analizaremos, será alcohólica, bebidas refrescantes, bebidas qué, y es otra cosa. Pero ir poco a poco precisando esos temas. Bueno, en las drogas, en la toxicología, también vamos a ver algunos aspectos. Hay muchos, pero no todos se pueden dar. Vamos a ver primero en las drogas la dependencia, que esto también a ustedes les va a servir de mucho. La dependencia puede ser, de acuerdo a las drogas, dependencia psíquica, dependencia física, niveles de tolerancia. Esto también les va a servir fuera de la cátedra. Viene un paciente que le trae y tiene ansiedad, desesperación, llanto, tremulaciones, y los familiares dicen: mire, está así en esta situación, y él consume alguna droga. Sí, ¿qué droga? No sabemos. Ustedes tienen que saber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de dependencia, si es psíquica o física, hay drogas que tienen más o menos de manera específica el tipo de reacción. Cuando hablamos nosotros de dependencia psíquica, generalmente son manifestaciones más genéricas, ¿ya? Y hay otro término que vamos a ir corrigiendo también. Cuando muere una persona, en los eslogan, en la literatura dice: el dolor que embarga a la familia, ¿no? Así dice esa frase. Bueno, y si le preguntamos a esa familia qué le duele, ¿qué le duele? No es dolor, el sufrimiento que es genérico, que embarga a la familia sufre. En cambio, el dolor es objetivo. Esa es la manifestación física. Si le viene un paciente y dice, un paciente que ha dejado de consumir droga por cualquier circunstancia y está totalmente ansioso, dice: ¿qué le pasa? Me duele. ¿Qué le duele? La cabeza. ¿Y a qué más? Me duele el pecho, me duele me duele. ¿Dónde? Acá. Es objetivo. Esa es una dependencia de tipo física. ¿Ya? Esa es la diferencia con la psique. Y los niveles de tolerancia que vamos a ver es cómo el organismo lamentablemente se acostumbra al consumo de estas drogas. Después de la dependencia, ¿qué vamos a ver en toxicología? Otra clasificación de acuerdo a su acción. De acuerdo a su acción. ¿Cómo va a ser una droga, fármaco, veneno? Si
sustancia psicoactiva, cualquier nombre que vamos a ir analizando. ¿Cómo va a ser? Van a ser estimulantes del sistema nervioso central y va a ser estimulantes y depresores. Esta es la parte más sustantiva de nuestro tema de toxicología. Pero acá también es conveniente hacer notar lo siguiente. Nosotros, dentro del ámbito de la medicina legista, no hacemos tratamiento alguno. No nos compete. El médico legista no hace tratamientos. Identifica, informa. Pero quien tenga esto, habrá que ir donde el psiquiatra, el psicólogo que le apoye, se hará la derivación. Pero el médico legista no hace terapéutica, ¿ya? Porque algunas veces me preguntaron, ¿pero qué se les puede dar? Podría, como cualquier ser humano, decir, se les puede dar este tipo de ansiolíticos y punto, pero no es, digamos, nuestra parte esta sustancia. Como estamos hablando del sistema nervioso central, tenemos que ver que esas drogas o fármacos, con el nombre que sea, van a afectar a la parte del sistema límbico, ¿ya? Parte de lo que es el cerebro, porque no solamente es el cerebelo, el bulbo, ¿ya? Centro de repercusión mutua, ¿ya? Que va a afectar y por lo tanto, al ser estimulante del sistema nervioso, crean dependencia, ¿ya? Por eso que los estimulantes y depresores están regidos bajo normas legales para su expendio, su uso, comercialización. Vamos a ver también acá en qué códigos, qué leyes, qué normas existen, pero van a ver ustedes que el médico teóricamente no puede recetar esto si no es en recetarios especiales. Por ejemplo, cuando han debido ver en las farmacias, ley 1737, a veces en las farmacias indica letreros. Los psicotrópicos y estupefacientes se venden bajo receta especial. ¿Qué quiere decir? Si uno va y quiere comprar, ejemplo, benzodiazepínicos, cualquiera, le van a decir, y su receta teóricamente no la venden. Ustedes saben que en el exterior, en las farmacias, hay un lugar donde dice free, que son analgésicos, calmantes de rutina, que sí se pueden vender como en cualquier pulpería, en cualquier micromercado. Pero de ahí adelante, ni siquiera nosotros como médicos extranjeros nos hacen valer muchas veces el recetario. Tiene que ser un médico y la receta de ella misma, por diferentes circunstancias. Entonces vamos a ver todas las normas, todas las principales normas y pautas legales para el uso, la prescripción, la venta, el consumo de estas drogas. Bueno, para la primera evaluación, salvo les digo porque justamente en estos días con ustedes es el jueves. El jueves tenemos reunión con los profesores de quinto año para ver alguna posible modificación. Ya el martes es para los de segundo año la reunión que se tiene. Entonces, mientras no se diga lo contrario, las dos primeras unidades serían la primera evaluación. Es decir,
obstetricia forense y sexología forense. Las otras dos unidades, traumatología y toxicología, sería la siguiente unidad, salvo, esto pueden poner en asterisco si ustedes quieren, que vamos a tener otra unidad, como les digo, de acuerdo al tiempo. Y este tema, ya les aviso como primicia, probablemente sea el tema ya que tengan que hacer el saber hacer, lo que les decía al principio, saber hacer. Bueno, ahora la pregunta que del millón, ¿alguna duda, perdón? Ya. La pregunta que con justicia hacen todos, ¿cuál es la bibliografía? La respuesta no va a ser la que esperan. Cualquier libro. Si yo les voy a dar nombres por si acaso, ¿no? Pero si en este momento les digo, este es el libro, estoy contradiciendo aquello que al principio les he dicho, que no puede haber un texto. Cualquier texto les sirve, cualquier texto. Y si es un poquito diferente a lo que menciono, es lo que les va a servir a ustedes, porque eso analizamos, eso discutimos. Tal vez exista un fundamento mejor en lo que ustedes están buscando. Bienvenidos, ¿ya? Pero no tenemos que tener, a mi entender, un libro que nos diga, esta es la verdad. Tenemos que ver. Bueno, tienen el libro de Manuel Michel Huerta, que es el escritor boliviano que ha escrito más sobre medicina legal y criminalística. Tienen Rojas Nerio, Vargas Alvarado. Lo único que, y van a ver por qué es importante esto, lo único que tienen que ver es que sea lo más moderno posible. Nada más, lo más moderno. Pero a veces dicen, pero la literatura boliviana no está tal vez muy al tanto de todo. Puede ser, pero si ustedes analizan, las leyes ya no son iguales en los países. Por lo tanto, a nosotros nos interesa muchas veces una literatura autóctona, una nuestra, porque está basada en nuestras leyes. Porque las literaturas de afuera, muy buenas, pero están basadas en sus propias leyes. Nosotros no vamos a decir a la persona que comete un delito de asesinato tiene la pena de muerte por electrofusión, por ejemplo. No vamos a decir la inyección letal. No, eso no es nuestra legislatura. Nosotros tenemos el mayor delito, 30 años de presidio sin derecho a indulto. Es el mayor presidio. La ley en Bolivia no es sumativa. La persona que mata a una persona con alevosía, premeditación, móviles fútiles, móviles bajos, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa persona que ha matado una sola persona puede tener, como asesinato artículo 252, 30 años de presidio. Pero, ¿y si ha matado a 20 personas, cuánto va a tener? 30 años más. Por eso, para fundamentar, si ustedes están escuchando afuera algo que nos parece ridículo a nosotros, hay personas que han sido sentenciadas a 150 años de presidio en otros países. ¿Por qué? Porque las penas son sumativas. Si de uno es 30, de 10 son 300 años. Bueno, ¿qué más hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? ¿Hay alguna duda? ¿Algo? Bueno, por ahora podemos quedar acá. ¿O quieren que sigamos? No, No,
les apoyo, pero yo peor era que me digan sí, sigamos. Bueno, les deseo nuevamente la mejor de las suertes, que les vaya bien en todas sus materias, y nos veremos